Hay miradas que pueden destruir un juramento, y otras que lo vuelven imposible de romper. La primera vez que Lucía vio al pastor Elías Romero no fue en la iglesia, fue en la playa, al amanecer. Él corría por la orilla con una Biblia pequeña en la mano, como quien intenta huir de sí mismo. Lucía, con su cámara colgada al cuello, buscaba captar el reflejo del sol sobre el agua, pero terminó captando algo más: aquel hombre con el alma en guerra y el corazón escondido tras la fe. Cartagena despertaba entre gaviotas y rezos. Lucía, fotógrafa freelance, había llegado desde Buenos Aires para un proyecto sobre comunidades religiosas del Caribe. No creía en milagros. Hasta ese día, cuando lo volvió a ver, fue en el templo evangélico Luz del Camino. Elías predicaba, con una voz que estremecía: el amor verdadero no busca placer, busca propósito, decía. Pero a veces, el corazón se equivoca de batalla. Lucía lo observó desde el último banco, sin saber por qué sus ojos no podían apartarse de él. No era solo un hombre de fe, era alguien que había amado, que había sufrido, y que aún tenía fuego dentro. Después del sermón, ella se acercó. «Pastor, ¿puedo hacerle una entrevista para mi reportaje fotográfico?» Él la miró con cautela, como quien ve venir una tormenta. «Si es para hablar de Dios, sí en sí, es para hablar de mí. No hay mucho que decir». Pero lo dijo con una sonrisa, y esa sonrisa fue suficiente para que el alma de Lucía temblara. Los días siguientes, la cámara se convirtió en su excusa para volver. Él hablaba de esperanza. Ella capturaba su rostro bajo la luz de los vitrales. Cada palabra se volvía un hilo invisible entre ellos. Una tarde, mientras revisaban las fotos en la oficina del templo, Lucía notó una alianza en su mano izquierda. «¿Está casado?», preguntó. Intentando sonar casual, en Elías bajó la mirada. «¿Se han casado con una mujer buena y con un pasado que a veces no sé si merezco?» El silencio fue más fuerte que cualquier sermón. Afuera, el cielo se tornó violeta, y las campanas anunciaron el inicio de la misa. Lucía cerró su cámara lentamente. «Tal vez hay cosas que ni la fe puede evitar», susurró. Él la miró con una mezcla de dolor y ternura. «Y hay cosas», respondió, «que solo la fe puede perdonar». Ninguno de los dos lo sabía entonces, pero ese encuentro cambiaría para siempre la frontera entre lo sagrado y lo prohibido. El domingo siguiente, el templo estaba lleno. Los fieles cantaban con las manos en alto, y la voz del pastor Elías Romero llenaba cada rincón como un río que arrastra fe y culpa al mismo tiempo. «Dios no busca a hombres perfectos», decía, «sino corazones dispuestos a luchar contra su propia carne». Desde el fondo, Lucía observaba cada gesto. No lo miraba como fotógrafo, sino como quien intenta descifrar un misterio. Su cámara descansaba sobre las piernas, olvidada. En cambio, sus ojos lo seguían, fascinados por la pasión con que hablaba, por ese fuego que parecía encenderse en su interior cada vez que pronunciaba la palabra redención. Después del sermón, la multitud se dispersó entre abrazos y oraciones. Lucía esperó hasta que todos se fueron, fingiendo revisar su equipo. Cuando Elías salió del púlpito, lo encontró solo, sentado en el primer banco, con la cabeza entre las manos. «¿Le puedo ofrecer un café?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Él levantó la vista y sonrió cansado. «Si no me lo ofrece Dios, no le voy a decir que no a usted». Caminaron juntos hasta una cafetería frente al mar. Elías pidió un tinto fuerte. Lucía, un capuchino con canela. El aire olía a mar, y los turistas pasaban riendo, ajenos al torbellino invisible que se formaba en esa mesa. «¿Siempre habla así cuando predica?», preguntó Lucía. «Así como si cada palabra fuera una batalla». «Porque lo es». Elías miró por la ventana. «A veces predico para los demás, pero en realidad le estoy rogando a Dios que me salve a mí». Lucía lo observó en silencio. Nunca había escuchado a un hombre de fe hablar con tanta honestidad. «¿Y de qué necesita salvarse?», preguntó con suavidad. Él la miró, y en su mirada había algo roto, algo que pedía comprensión. «De mí mismo», dijo,
finalmente. El resto del día fue una conversación que no debía haber ocurrido, pero que ninguno quiso detener. Hablaron del pasado, de la familia de Elías, su esposa Magdau, enfermera en un hospital cercano, de cómo la rutina había apagado la chispa de un matrimonio que alguna vez fue fuerte. Lucía escuchaba en silencio, sabiendo que estaba cruzando una línea invisible. Al caer la tarde, caminaron por el malecón. El cielo se encendía en tonos de fuego, y el viento agitaba el cabello de Lucía. ¿Por qué decidió ser fotógrafo?, preguntó Elías. Porque no sé orar, respondió ella. Pero con la cámara, siento que puedo hablar con algo más grande que yo. Él la miró, como si esas palabras le abrieran una puerta que había mantenido cerrada por años. Cuando se despidieron, Lucía extendió la mano para agradecerle. Elías dudó un instante antes de tomarla. El contacto fue breve, pero el pulso de ambos se aceleró. Esa noche, en su habitación, Elías no pudo dormir. Las palabras de Lucía se repetían en su mente como un eco. No sé orar, pero con la cámara hablo con algo más grande que yo. Se levantó, caminó hasta el balcón y vio la ciudad dormida. El mar rugía a lo lejos, como si también guardara un secreto. En su escritorio, una Biblia abierta mostraba un versículo que lo golpeó como una confesión. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Elías cerró los ojos y murmuró: Señor, no me dejes caer, o enséñame por qué estoy cayendo. Mientras tanto, en otro hotel del centro, Lucía revisaba las fotos del día. En una de ellas, la luz del atardecer caía sobre el rostro de Elías, iluminando sus ojos con un brillo que no era del sol. Era algo más profundo, algo prohibido. Guardó la cámara e intentó convencerse de que era solo un retrato. Pero su corazón sabía la verdad. Había fotografiado come su herida. Durante los días siguientes, Lucía intentó mantenerse ocupada con otras entrevistas. Pero cada foto, cada rostro, cada esquina de Cartagena, le recordaba al pastor. Su mente decía: no vuelvas. Pero su corazón ya no obedecía. Una tarde calurosa, recibió un mensaje inesperado. Señorita Lucía, aquí Elías San, estamos organizando una jornada solidaria en el barrio La Esperanza. Podría venir a documentarlo, si gusta. Lucía leyó el mensaje 3 veces. No era una invitación directa, pero su pecho latía como si lo fuera. Horas después, llegó al barrio con su cámara. Los niños corrían descalzos. Las mujeres preparaban comida comunitaria. Y Elías, con una camisa blanca arremangada, cargaba cajas de alimentos como uno más. No parecía un pastor, parecía un hombre libre. No esperaba verlo tan terrenal, bromeó ella mientras lo fotografiaba. Dios también camina entre el polvo, ¿no?, respondió él, riendo. La jornada fue un éxito, pero lo que realmente quedó grabado no fueron las fotos, sino los momentos entre disparo y disparo. Las miradas, las sonrisas que duraban un segundo más de lo prudente, el roce de las manos al pasar una botella de agua. Al final del día, cuando el sol comenzaba a hundirse, Elías se apartó del grupo y miró el horizonte. Lucía se acercó, sin cámara esta vez. Hoy hablaba distinto, dijo ella. Parecía feliz, porque por un momento olvidé quién soy, respondió con una sonrisa triste. ¿Y quién es usted, Elías?, preguntó, usando su nombre por primera vez. Él la miró. Alguien que intenta hacer lo correcto, aunque ya no esté seguro de lo que eso significa. Hubo un silencio largo. El viento sopló entre ellos, con olor a sal y a promesa. Lucía quiso hablar, pero Elías dio un paso atrás, como si ese solo gesto pudiera detener el mundo que se movía dentro de él. Tengo que irme. Marta me espera, dijo con voz contenida. Ella asintió, aunque algo dentro de ella se rompió. Claro, buenas noches, pastor. Elías corrigió. Cuando estamos fuera del templo, llámame Elías. Esa noche, Marta, su esposa, lo esperaba con la cena servida,
y una sonrisa cansada. Te vi en la transmisión del evento, dijo. Estabas inspirado hoy. Elías la besó en la frente, con ternura y culpa. Fue un buen día. Ella lo miró con dulzura, sin notar la sombra que crecía en sus ojos. Más tarde, mientras Marta dormía, Elías se levantó y abrió el cajón donde guardaba su teléfono. Miró la foto que Lucía había publicado del evento en él, rodeado de niños, riendo de verdad. Leyó el pie de foto a veces. La fe no está en los templos, sino en las manos que ayudan. Su corazón se apretó. Sabía que esa frase no era solo para el público. Era para él. Durante días intentó evitarla, pero el destino, o tal vez la tentación, los volvió a juntar. Lucía había sido invitada a cubrir un retiro espiritual en las montañas de la Popa, donde Elías sería uno de los predicadores. El lugar era hermoso en vegetación espesa, cantos de pájaros y una vista panorámica del mar. Elías llegó primero, cuando vio a Lucía descender del jeep con su cámara y su sonrisa nerviosa. Sintió el corazón desobedecerle una vez más. No sabía que vendrías, dijo él. Yo tampoco. Pero parece que alguien allá arriba tiene un humor particular. Durante los 3 días del retiro, intentaron mantener las distancias, pero la fe tiene grietas, y por esas grietas se cuela el deseo. La noche del segundo día, una tormenta cayó sobre la montaña. Lucía salió del dormitorio comunal para guardar su equipo, y lo encontró bajo el techo de madera, mirando la lluvia. No puede dormir, ¿verdad?, preguntó ella. La lluvia siempre me recuerda lo que quiero olvidar. El silencio entre ellos fue distinto esta vez. Encargado en inminente, Lucía dio un paso hacia él, y el olor a tierra mojada y a su piel se mezclaron. Elías bajó la mirada, respiró hondo y susurró: si damos un paso más, nada volverá a ser igual. Lucía lo miró con los ojos llenos de algo que no era culpa ni miedo, era amor. Entonces, demos ese paso, dijo ella, apenas audible. No hubo beso esa noche, solo una mirada que ardía más que cualquier contacto, y una tormenta afuera, que parecía celebrar el pecado que aún no había ocurrido. La lluvia continuó toda la noche en las montañas de la Popan. Los truenos resonaban como un corazón que no sabe si late por miedo o por deseo. Dentro del albergue, Lucía intentaba dormir, pero cada sonido del viento le recordaba la voz de Elías, grave y contenida. En otra habitación, él también permanecía despierto, mirando el techo, con el cuerpo inmóvil y la mente en guerra. Al amanecer, la tormenta cesó. Un silencio limpio, casi sagrado, cubrió el lugar. Lucía salió con su cámara para capturar la niebla entre los árboles. De repente, escuchó pasos detrás. No sabía que alguien más madrugaba tanto, dijo, sin girarse. Ni yo, respondió Elías, acercándose. Se quedaron frente al paisaje, sin hablar, solo el canto de los pájaros y el murmullo del bosque. A veces pienso, dijo ella suavemente, que la fe y el amor son lo mismo, solo que con distinto destinatario. No, susurró él, la fe mira al cielo, el amor te mira a los ojos. Lucía giró lentamente. Elías estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Él levantó la mano, como si quisiera tocarle el rostro, pero la dejó suspendida, a mitad del aire. No puedo, dijo. Ya lo hiciste, respondió ella. Me tocaste el alma. Fue el tipo de silencio que cambia destinos. Ninguno de los dos se movió, pero el mundo sí lo hizo. El retiro terminó al día siguiente. Cada uno volvió a la ciudad, con el corazón cargado de algo que no podían nombrar. Lucía intentó enterrarse en su trabajo. Editaba fotos, escribía notas, pero en cada imagen veía su sombra. Elías volvió al templo, predicaba con fervor, pero sus palabras sonaban vacías para él mismo. Una tarde, después del culto, Marta lo esperó con una sonrisa suave. Han pasado meses desde que no te veía tan distante, dijo ella. ¿Pasa algo? Él dudó,
Luego la abrazó. Solo estoy cansado, mintió, pero en su mente, otra imagen lo perseguía, la de Lucía bajo la lluvia, con la mirada encendida. Los días se volvieron más pesados. Lucía comenzó a recibir mensajes de seguidores, fascinados por su nuevo estilo de fotografía, más íntimo, más humano. Uno de ellos decía: tus fotos huelen a verdad. ¿De quién son esos ojos que siempre retratas? Ella no respondió. Sabía muy bien de quién eran. Una noche, incapaz de resistir, escribió un mensaje que borró 3 veces. Antes de enviarlo en Elías: no busco nada. Solo quería saber si estás bien, Ann. Pasaron horas. Luego llegó la respuesta: no, no estoy bien, pero intento parecerlo. A la mañana siguiente, él la esperó frente al café donde se habían conocido. No hablaron de fe ni de culpa. Hablaron de vida, de música, de cómo el mar cambia de color cuando el sol se va, y en un momento de silencio, sus manos se rozaron otra vez. Elías cerró los ojos. Si sigo aquí, voy a fallar, murmuró. Lucía lo miró, con lágrimas contidas. Ya fallaste, pero tal vez a favor del amor. Él se levantó abruptamente. No digas eso. No quiero perderme. Quizás, dijo ella, necesitas perderte para encontrar a Dios de verdad. Esa noche, Elías volvió a casa con el alma en pedazos. Marta dormía, y él se quedó frente al espejo, observando su reflejo, como si viera a otro hombre en sí. Arrodilló. Señor, ¿qué hago con este amor que no pedí? No hubo respuesta, solo el sonido del reloj, y la certeza de que lo prohibido había encontrado su nombre. Y su nombre era Lucía. El mar seguía siendo el mismo, pero para Lucía y Elías, todo había cambiado. Cada vez que coincidían, en una misa, en un evento, o por casualidad en la calle, la ciudad parecía encenderse alrededor de ellos. La tensión crecía en silencio, como una oración que nadie se atreve a decir en voz alta. Una tarde, después del culto, Lucía se acercó al templo, con el pretexto de devolver unas fotos. Elías estaba solo, revisando unas notas del sermón del domingo. Cuando la vio entrar, se quedó inmóvil, como si el aire se negara a pasar por sus pulmones. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Lo sé, pero tampoco deberías mirarme así, respondió ella, sin apartar la vista. El silencio los devoró. Él cerró el cuaderno, dio un paso hacia ella, y murmuró: cada vez que te veo, siento que estoy traicionando todo lo que creo. ¿Y qué sientes cuando no me ves?, preguntó Lucía. Que me falta el aire. La confesión fue un golpe de verdad. Lucía sintió que todo su cuerpo temblaba. Elías dio otro paso, y por un segundo, el mundo entero pareció contener la respiración. Sus labios se encontraron, al principio con miedo, luego con la urgencia de 2 almas que ya no podían fingir. El beso fue breve, pero suficiente para quebrar cualquier frontera entre lo divino y lo humano. Cuando se separaron, él se apoyó en la pared, respirando con fuerza. Dios mío, susurró. ¿Qué hemos hecho? Lucía tenía lágrimas en los ojos. Hicimos lo que el corazón ya había decidido hace tiempo. Durante días, ambos intentaron volver a la normalidad. Él seguía predicando. Ella seguía fotografiando, pero la distancia los hacía enfermar. Una noche, Elías la llamó. Necesito verte. No puedo más, Ann. Se encontraron en un mirador, con la ciudad iluminada a sus pies. Lucía llegó primero. Cuando él apareció, el viento soplaba fuerte, y el sonido del mar cubría todo. Dime que esto va a terminar, pidió él, con la voz quebrada. No puedo, dijo ella, porque no sé cómo se termina algo que nunca debió empezar. Elías la abrazó, con desesperación y ternura, y por primera vez en su vida, oró sin palabras, solo con el alma. Días después, Marta comenzó a sospechar. Notaba el cambio en su marido en las ausencias, los silencios, la mirada perdida. Una tarde, encontró en el escritorio una foto en Elías, repartiendo comida a los niños en La Esperanza, con Lucía al fondo, mirándolo de una manera que ninguna esposa quisiera descubrir. El corazón de Marta
se detuvo. Esperó a que él llegara. ¿Quién es ella?, preguntó sin gritar, con una calma que dolía más que el enojo. Elías se quedó mudo. El silencio fue su respuesta. Marta se levantó, temblando. Te entregué mi vida, mi fe, mis años, y ahora me dejas con las migas de un amor que no sé cuándo se perdió. Él intentó tocar su mano, pero ella se apartó. No sé qué buscabas, dijo ella, pero ojalá la encuentres, porque lo que yo tenía para ti ya se acabó. Esa noche, Elías durmió en la iglesia, bajo el crucifijo, que ahora pesaba más que nunca. O amanecer en Cartagena tinha un brillo distinto. Después de semanas de silencio, de culpa y de oraciones rotas, Elías decidió dejar el ministerio. No lo anunció en un sermón, simplemente dejó las llaves del templo sobre el altar y se marchó sin mirar atrás. Caminó hasta el malecón, donde todo había comenzado. El mar rugía con la misma fuerza que su corazón. Allí, de pie, recordó cada palabra, cada mirada, cada promesa no dicha. Por primera vez, se sintió libre y vacío al mismo tiempo. Lucía había vuelto a Buenos Aires. El proyecto en Cartagena había terminado, pero su historia con Elías seguía escrita en cada fotografía que no podía borrar. Intentó continuar, aceptar que a veces el amor llega solo para mostrarte quién eres, no para quedarse, hasta que un día recibió una carta. Era un sobre sencillo, sin remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Lucía, no busques entender. Dios me pidió silencio, pero también me enseñó que el amor no siempre es pecado. A veces es camino, cuida de ti. Lucía lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque esas palabras no eran una despedida, eran una bendición. Meses después, un rumor comenzó a circular entre las comunidades religiosas del Caribe. El pastor, que había renunciado a su iglesia, ahora dirigía un pequeño centro de ayuda para familias en situación de pobreza, en un pueblo costero llamado San Bernardo del Viento. Lucía no planeaba volver, pero la vida, o el destino, decidió por ella. Una organización internacional la contrató para documentar proyectos humanitarios en la región. Y un día, sin esperarlo, su jeep se detuvo frente a una casa blanca, con un cartel de madera que decía Centro Esperanza, dirigido por Elías Romero. El corazón le dio un vuelco. Bajó del vehículo, temblando. Elías estaba allí, ayudando a unos niños a plantar manglares junto al mar. Tenía el rostro más sereno, el cabello algo más canoso, pero los mismos ojos. Cuando la vio, no se sorprendió. Solo sonrió, como si supiera que el destino tenía esta última palabra. Sabía que volverías, dijo él, y yo sabía que seguirías creyendo, respondió ella. Caminaron juntos por la orilla, sin hablar, durante un rato. Elías rompió el silencio. Perdí muchas cosas. Lucía en la iglesia, el matrimonio, mi nombre, pero gané algo que nunca tuve en paz. Y yo, dijo ella, aprendí que el amor verdadero no destruye la fe, la purifica. Él la miró, con una mezcla de gratitud y emoción contenida. Tal vez este sea nuestro milagro, susurró. Lucía sonrió, mirando el horizonte. El mar brillaba, y el viento traía un aroma a esperanza. Entonces, él tomó su mano, sin miedo, sin culpa, y por primera vez, ese gesto no fue pecado, fue promesa. Al caer el sol, Lucía escribió en su cuaderno, en donde termina el perdón, comienza el amor. Y cuando el amor es sincero, ni el cielo se atreve a condenarlo. El viento pasó suavemente sobre las páginas abiertas, y en algún lugar, entre el rumor del mar y el eco de las campanas lejanas, Dios, quizás, sonrió. El amor verdadero no siempre llega en el momento correcto, pero siempre deja una huella que transforma el alma. Si esta historia
tocó tu corazón. Déjame un comentario contándome qué habrías hecho tú en el lugar de Elías o Lucía. Suscríbete al canal para más historias de amor, fe y destino.